Hola, ¿qué tal? ¿Quiénes estamos? ¿Hay alguien por ahí ya conectado? A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se escucha? A ver, vamos a probar el delay. Supuestamente le puse baja latencia, ultra baja. No baja, ultra baja, así que deberían escucharme al toque. Tenemos una cortina de fondo también, ¿todo bien? A ver. Francisco, Matías, Francisco, Hernán. Vamos a hacer una cosa. Ok, yo voy a preguntar y ni bien termino de hablar, ahí ustedes me dicen cuando escuchan la palabra, la última palabra, ¿sí? La última palabra va a ser ya, entonces voy a decir preparados, listos, ya. Siete segundos, Matías. Ok. Bueno. Es más, voy a escribir, el chat es inmediato, así que vamos a hacer así. Preparados, listos. Preparados, listos. Ya. Dos. ¿Se acuerdan de Física 1? Que hablábamos de energía, ¿sí? De trabajo. Si acá teníamos, pongamos la Tierra, 25 somos, bien. Entonces, a ver, si teníamos una cierta masa, estaba la fuerza peso, ¿no es cierto? Estaba, por supuesto, el campo gravitatorio G. Y esta masa, si nosotros queríamos levantarla hacia esa altura, teníamos que hacer un trabajo, ¿no es cierto? Definíamos al trabajo como la integral entre dos puntos de A y B de la fuerza escalarmente el diferencial de desplazamiento, ¿sí? Supongamos que esta es como estaba diciendo, la trayectoria, y acá tenemos diferencial de desplazamiento, ¿sí? Que obviamente es tangente a la trayectoria, ¿no es cierto? Y supongamos que tenemos la fuerza en cuestión ahí, o un campo de fuerza, ¿no es cierto? Entonces, la interpretación de esto, del producto escalar justamente, es, acá habrá un ángulo, qué sé yo, alfa, y esta componente que está acá es la fuerza, ¿sí? Que es tangente, digamos, o la componente tangencial a la trayectoria, ¿sí? Entonces, esa es la contribución de la fuerza al trabajo, digamos. Esa es la que en verdad trabaja, o la componente que trabaja. Después, por supuesto, hay otra componente. Esta componente es a 90 grados.
Y esta es la componente normal de la fuerza, ¿sí? Pero a nosotros la que nos interesa es esta, que es la tangencial, que estoy remarcando acá, porque esta es la que va a contribuir a lo largo de la trayectoria. Esto es en general, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá, en este caso, nosotros, si queremos vencer la gravedad, o sea, subir esta masa desde, supongamos, la altura, desde el nivel 0, ¿sí? O el 0 de referencia que tenemos en la Tierra, hasta esa cierta altura h, bueno, vamos a tener que realizar una fuerza contraria al campo gravitatorio. Entonces voy a poner acá tipo el diagrama de cuerpo libre, que sería una cosa así. La fuerza que nosotros hacemos es una fuerza del agente externo, somos nosotros, va a ser contraria a la fuerza peso, en este caso, ¿sí? Vamos a suponer que queremos mover la velocidad constante, bueno, entonces será en magnitud igual, ¿sí? Y bueno, la subiremos a velocidad constante, sin aceleración. Entonces, en este caso, fíjense que acá hay 180 grados. Por lo tanto, el campo, que es G, el campo gravitatorio de aceleración, tiene un sentido, que es el sentido de la fuerza peso, y nosotros estamos yendo en contra. Por lo tanto, si nosotros nos movemos en contra del campo gravitatorio, vamos a estar realizando, o mejor dicho, la fuerza peso va a estar realizando un trabajo negativo, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo. El trabajo de la fuerza peso va a ser negativo. Bien. Sin embargo, si ustedes se acuerdan, lo que era la energía potencial gravitatoria, esta aumentaba con la altura, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo estoy en esta altura h, o en el nivel del mar, o el nivel 0, digamos, y la llevo hasta esa altura h, o de h la llevo hasta h2, qué sé yo, más lejos, qué sé yo, por acá, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a aumentar la energía potencial, la variación de energía potencial, que lo denominamos con esta letra U, va a ser mayor a 0. Entonces, esto que puse acá es para el caso de ir en este sentido, en sentido contrario al campo gravitatorio, ¿sí? Aumento la energía potencial, ¿sí? Y el trabajo de la fuerza peso va a ser negativo. ¿Por qué? Porque justamente el diferencial de desplazamiento, que es en el sentido en donde yo hago la fuerza, está a 180 grados, o forma 180 grados, un ángulo de 180 grados con respecto a la fuerza peso. Me dirijo exactamente para el lado contrario. Entonces, por eso es que hemos concluido esto que está acá. Ahora, si por el contrario nuestra dirección es, vamos a ponerlo así, hacia abajo, lo que va a suceder es justamente lo contrario, que el trabajo de la fuerza peso va a ser mayor a 0, y que la variación de energía potencial electrostática, perdón, en este caso gravitatoria, va a ser menor que 0. ¿Por qué? Porque disminuyo la altura, vamos a poner. Y acá aumenta la altura. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Acá el peso es
el trabajo de la fuerza peso va a ser positiva, y la variación de energía potencial gravitatoria va a ser negativa. ¿Cómo sería el caso este? Bueno, para diferenciar del anterior, en este caso tendríamos, y acá hay 0 grados, ¿sí? El ángulo este que hay acá. Entonces, coseno de 0, 1. Por lo tanto, cuando la fuerza peso, que en nuestro caso acá, miremos acá arriba, acá, en este caso esta fuerza va a ser la fuerza peso, ¿no es cierto? Por eso es que va a ser el trabajo de la fuerza peso. Esta es la definición de trabajo en general, ¿está? Entonces, la fuerza peso, al hacer el producto escalar con el diferencial de desplazamiento, como van los dos hacia abajo, vamos a decir, o hacia la Tierra, entonces en este caso va a suceder eso de que va a ser mayor que 0, y vamos a redondear, a circularlo, así nos queda claro. En este caso, y en el otro caso, con otro color, bien. Entonces, la primera conclusión que vamos a sacar de esto es lo siguiente. A nivel matemático, o sea, el cálculo del trabajo y la energía potencial se relacionan íntimamente, excepto por el signo, o sea, mejor dicho, son exactamente iguales, pero con la diferencia del signo. Lo que quiero decirte acá con esto es que el trabajo va a ser igual a menos la variación de la energía potencial. Esto es lo que tenemos que rescatar por ahora y tener en cuenta. ¿Estamos? Bien, ahora ¿qué pasa en electrostática? Entonces vamos a empezar con el siguiente planteo. Vamos a hablar de la energía potencial de un sistema. ¿Cómo se define, digamos, a la energía potencial de un sistema? Bueno, justamente, si dijimos que es menos el trabajo, lo podemos definir de la siguiente forma. Ahora electrostática, ya hicimos la analogía con física 1, ahora ya nos vamos a física 2, ¿sí? Si aclaramos el concepto. Entonces, vamos a poner U final menos U inicial va a ser igual a menos el trabajo. Entonces acá vamos a tener desde inicial hasta final la integral, que es la circulación de la fuerza F, la fuerza eléctrica, ¿sí? Escalarmente el desplazamiento. Y así tenemos definida la energía, o mejor dicho, la variación de energía. Esto es lo mismo, ¿sí? Esto que está acá, es decir, la variación de energía entre inicial y final. Noten que final es desde inicial a final, y es final menos inicial. ¿Se entiende? Siempre tenemos el mismo criterio nosotros, como con los vectores. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a reemplazar por lo que sería la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica, si recordamos, es igual a la carga por el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, si acá reemplazamos, debemos recordar que es simplemente esto. Va a ser la carga, que lo podemos sacar afuera ya de la integral, por la integral o la circulación del campo escalarmente de L. Y fíjense esta expresión que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Es importante recordar que una función, digamos, o la energía potencial, sirve para fuerzas conservativas, ¿no es cierto?
Entonces, solo para fuerzas conservativas se podrá definir la energía potencial, ¿sí? Como la fuerza electrostática es conservativa, entonces puede ser representada por una energía potencial de esta manera que acabamos de decir o describir nosotros. Lo que vamos a hacer ahora, para que nos quede claro esto, para que nos quede bien claro este concepto de energía, vamos a ver el cálculo. Vamos a hacer que es uno de los problemas. Hay un problema muy parecido. Nosotros lo vamos a hacer en forma genérica, ¿sí? No vamos a empezar con valores, porque después ya nos vamos a cansar de hacer cuentas, pero digamos, ahora lo que quiero hacer es dar un ejemplo concreto de cómo sería el cálculo de la energía potencial de un sistema de cargas. Vamos a poner así: cálculo de la energía potencial de un sistema de 3 cargas. Suponiendo en infinito, ¿sí? En principio ahí están las cargas. Y la idea es traer desde infinito a un dado sistema de referencia, ¿no es cierto? Ir a buscar las carguitas y traerlas en la mano, por así decirlo. Es una forma, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer traer la primera carga, ¿sí? La primera carga, si nosotros la traemos desde infinito, no estamos haciendo, no hay nada, vamos a decir, en nuestro universo. Por supuesto es un modelo, no es una suposición, pero literalmente vale aclarar así esto, explicarlo. Entonces no hace fuerza contra ningún campo, porque no hay ningún campo excepto el propio de ella misma, de esa propia carga, la carga 1, vamos a decir, la que traemos, y venimos caminando desde infinito hasta posicionarla en algún lugar, ¿sí? Y la podemos traer acá, ¿sí? Venimos, la traemos acá, Q1. Entonces, si calculamos para esta carga, la energía, no tenemos ningún trabajo, por lo tanto, la primera es gratis. Es como cuando compras algo en cuotas. Bueno, la primera cuota es gratis, después te las cobran, ¿no? Pero en el caso real, en este caso, no hay ninguna, digamos, energía para esta primera carga. Lo que sí donde sí vamos a tener interacción es cuando venga la segunda carga. Cuando venga la segunda carga, supongamos acá, esta carga 2, esta sí, con respecto, o sea, este agente externo sí va a tener que realizar trabajo para poder traerla. ¿Por qué? Porque si nos acordamos, esta carga 1, supongamos que sea positiva, ¿no? Como para empezar vamos a pensarlo así. Tiene su campo eléctrico, ¿sí? L debido a 1. Y por supuesto, esta entonces, cuando el agente externo venga con esta segunda carga, Q2, va a tener que realizar un trabajo. Y esto es lo que vamos a plantear ahora. Q final menos su inicial. Esto va a ser igual a menos Q2 por la integral del campo 1 ¿sí? Y acá vamos a poner inicial y final. Nuestro punto inicial va a ser infinito, ¿sí? Y nuestro punto final, digamos, va a ser ahí donde está la Q2. Entonces nuestra trayectoria será venir desde infinito hasta Q2. Vamos a sacarlo de la trayectoria para que no hinche. Y entonces ahora sí, vamos a reemplazar por lo que es. ¿Cómo era el campo eléctrico de una carga puntual? Decime qué carga es esta. Muy bien, perfecto. Q1. Bien, entonces, a ver lo siguiente. Es Q1 en este caso el ejemplo. Claro, perfecto, muy bien. A ver ahora, ¿ven esto que yo puse acá? Miren, me voy para arriba. ¿Ven esto que está acá?
En este caso, lo que vamos a tener es que el campo eléctrico, acá falta el reversor, ¿no es cierto? Este es el versorcito, ¿sí? Vamos a ponerle R sub 0, escalarmente el DL, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que vimos antes, entonces la contribución en la dirección del DL, dependiendo de la trayectoria que tenga, es lo que en definitiva va a contribuir a la energía, o al trabajo, digamos, y por ende a la energía. Entonces, esto, cuando uno hace el producto escalar, esto es el módulo, a ver, esto es el módulo de R sub 0 versor, que ¿cuánto vale? 1 por el módulo de DL, por el coseno del ángulo, vamos a decir, entre R versor y el DL vector, ¿sí? Entonces, todo esto, en definitiva, viene a ser diferencial de R escalar, que es el diferencial escalar ya en la dirección correspondiente, ¿sí? Entonces, vamos a seguir con esta integral. Esto nos va a dar menos Q2, Q1, K, y acá vamos a tener la integral de diferencial de R sobre R cuadrado, ¿lo ven? Entre inicial y final. Con lo cual, vamos a poner así, la variación de energía entre inicial y final. Inicial va a ser infinito, final va a ser la posición final, y la integral de esto va a ser menos 1 sobre R. ¿Se acuerdan? Integrando entre inicial y final. ¿Se acuerdan? Que lo que tenemos acá es como tener x a la menos 2, ¿sí? Es como tener la integral de x a la menos 2 diferencial de x. Y esto, ¿qué se hacía? Se suma 1 y se divide por lo que dio. O sea que me va a quedar x a la menos 1 dividido menos 1, con lo cual me queda 1 sobre x. ¿Está bien? Tomando como constante integración 0, en ese caso, estamos resolviendo la indefinida. Entonces acá, fíjense, esta inicial, en verdad, ¿qué es? Esto tiene que ver con un radio, porque lo que está variando es el radio, ¿sí? Inicial y final es radio inicial, radio final. El radio inicial, viene a ser un radio que tiende a infinito, ¿ven? Si acá tengo mi referencia, ¿ven? El infinito y más allá. Y acá, este final va a ser simplemente radio. Entonces fíjense, ¿qué nos da esto? Menos. Con el menos se me va. Y me queda K, Q1, Q2, ¿sí? Sobre R, vamos a poner así, por 1 sobre R menos 1 sobre algo que tiene infinito. Entonces, ¿esto qué es? Esto es 0. Con lo cual, la variación de energía entre, vamos a decir, en este caso, entre infinito y R, la distancia R, respecto siempre a nuestro sistema de referencia, va a ser igual a K, Q1, Q2, sobre R. ¿Estamos? Ahora tenemos que traer la tercera carga. Ok, ahora justamente tenemos el campo de 2. Miren, yo acá voy a poner en verde, a ver el trazo, vamos a poner más chiquitito, acá está. ¿Ven? El de la carga 2. Las estoy tomando positivas por una cuestión de costumbre, pero podría ser negativa, igual vale con su signo. Lo que quiero mostrar es que acá, viene a ser el campo eléctrico 2, como ahí mencionaba la suma de los campos, correcto, el compañero. Entonces, cuando traiga, acá tengo la Q1, acá tengo la Q2. Entonces, cuando yo traiga la próxima carga, va a tener que interactuar con los dos. ¿Se entiende? Entonces, vamos a poner ahora a traer la tercera carga. Supongamos que venimos otra vez del infinito y la colocamos acá. Q3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que calcular
la interacción de Q3 con Q1 y la interacción de Q3 con Q2. Antes, acá que habíamos calculado la interacción de Q2 con Q1, ¿sí? Y ahora tenemos que calcular la interacción. Esto fue lo que hicimos primero y ahora es lo que tenemos que hacer. En segundo, lo que tenemos que hacer es esto. Si quieren, lo que podemos hacer acá es llamar a esta energía, vamos a rebautizarla así, la variación de energía, uno, 2. ¿Por qué? Y porque justamente relaciona a la carga 2 con la 1 y viceversa. Entonces vamos a escribirlo de la misma manera, pero simplemente poniéndole el radio, para que se entienda. Este radio final que habíamos dicho, en verdad va a ser el radio 1, 2. Voy a sacar esto para que no hinche, pues si no, no se va a ver. Pero el campo está, ¿está claro? Esta va a ser R12 por un lado. Y ahora esto que está acá, que ustedes me lo están soplando, muy bien, vamos a ponerlo así. Yo lo voy a escribir con un poquito más de detalle, como para que les quede ya a todos, Entonces vamos a poner la variación de energía, vamos a ponerle, digamos, dijimos 1,3 y la variación de energía 2,3, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a toda esta integral, que es lo mismo. Esto no lo vamos a poner porque, a ver, sabemos que, a ver, o les voy a poner esto, miren, esperen un segundito. Acá está, ven acá, que habíamos puesto menos Q2, bueno, en este caso va a ser menos Q3, menos Q3, ahora sí, por la integral, porque vale el principio de superposición, esto les quiero decir, vamos a suponer que interactúa con 1, no más, entonces es Q1, como dice, KQ1, ya lo voy a poner directamente, ven, en vez de poner el producto escalar y todo eso, vamos a poner directamente el DR. Y esto va a ser entre infinito y el R que habíamos dicho, el R 1, 3 y 1, 2. Entonces acá en definitiva nos da, como ustedes bien dijeron, K, Q1, Q3, como pusieron ahí, sobre el R13, y acá abajo va a ser K, Q1, Q2, Q3, Q2, perdón, o Q2, 3, lo mismo, el orden de los factores no altera el producto, dividido el R23. ¿Estamos? Entonces, vamos a recuadrar esto. Y en definitiva ahora tenemos las tres cosas, estas dos y estas tres, por lo tanto vamos a poner la energía del sistema de la siguiente forma. Esto en verdad es como, es 1, 2 más la energía
de 1,3 más la energía de 2,3. En verdad es la variación de energía porque, a ver, bueno, esta expresión estaba asumiendo que en infinito es 0, ¿sí? Y esta es la variación del sistema, del total. Entonces, esto, ahí estamos, va a ser igual a K, que lo podemos sacar factor común, ¿no es cierto? Por Q1, Q2 sobre R12 más Q1, Q3 sobre R13 más Q2, Q3 R23. Y acá hay que aclarar esto, falta poner lo siguiente, vamos a ponerlo en rojo también. Esta distancia justamente es la R23 y esta que está acá es la R13. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde queda esa energía almacenada? Y bueno, la energía queda almacenada en el campo electrostático. Acá podemos ponerle, un recuadrito a nuestro resultado. Y podemos poner que la energía queda, se supone que las cargas cuando llegan las clavamos con algo, ¿no es cierto? En algún lugar están tenidas o agarradas, ¿sí? Eso excede a nuestro estudio, no nos importa, digamos, pensar en eso, pero entendemos que tiene que estar, porque si no, cuando traigo la otra, si la otra, la primera por ahí puede estar ahí quieta, pero cuando viene la otra se la va a empujar, o la va a traer o la va a repeler, dependiendo de los signos, ¿se entiende? Entonces, ¿está claro? Es como que las cargas quedan enclavadas ahí, por supuesto, está interactuando el campo y el sistema tiene energía almacenada. Entonces ponemos la energía se almacena en el campo eléctrico. Del sistema. Bien. Ahora, fíjense que si nosotros por alguna razón liberáramos las cargas, estas se entrarían a separar, ¿sí? En el caso de que sean las tres positivas, por supuesto, se entran a separar en función de la ley de Coulomb, y en ese caso adquirirían energía cinética las cargas, la cual coincidiría con el trabajo que tuvo que hacer el agente externo para reubicarlas. ¿Se entiende? O sea, el sistema, al no haber ninguna fuerza disipativa y ningún otro tipo de pérdida de energía, se supone que, ¿no es cierto?, que el agente externo hizo fuerza, o mejor dicho, tuvo que hacer un trabajo para poder vencer la fuerza de los respectivos campos eléctricos que generaba cuando ya estaba la Q1, cuando trajo la Q2 y después cuando trajo la Q3, vencer a Q1, al campo de Q1 y al de Q2 y dejar el sistemita armadito así como está acá, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que quedó energía almacenada. Entonces acá creo que está mostrado concretamente cómo es el concepto de la energía de un sistema. Quiero hacer un comentario. Si tuviésemos distribuciones continuas de carga, fíjense que yo recién acabo de trabajar con cargas puntuales, ¿no es cierto? Ok. Si tuviésemos una distribución continua, una varillita, no sé, lo que fuere, en R1, en R2, puede ser superficial, la carga, etcétera, lo que habría que hacer es la energía potencial podría calcularse en ese caso dividiendo la distribución en pequeños elementos de diferencial de carga, ¿no? Como hacemos siempre, y tratándolos como si fueran cargas puntuales, y obviamente habría que integrar sobre todo eso. Perdón, no entendí cuando dijo que traer la primera carga del infinito al sistema es de referencia. Claro, era gratis. Claro, porque la primera, fíjate, si no hay nada, te lo voy a explicar acá rápido. Rápido quiero decir, es sencillamente. Vos tenés acá el sistema de referencia, ¿sí? Si vos venís desde infinito y venís con la carguita acá en la mano, venís hasta acá y la depositas acá, no hay ningún campo eléctrico contra el cual vos tengas que hacer fuerza.
Si hubiese un campo eléctrico, ¿sí? Tanto de atracción como, o sea, o repulsión, o sea, generado por carga positiva, negativa, u otro, o algún campo eléctrico en el espacio, obviamente definimos que no había nada en el universo, excepto nuestro sistema de referencia y las cargas en el infinito. Entonces, cuando vos venís y traes la primera, la Q1, no tenés ningún campo que vencer. ¿Sí? No tenés que hacer, digamos, no tenés que hacer fuerza, digamos. ¿Se entiende? A eso voy. En cambio, cuando vos traes la segunda, cuando ya traes la segunda, si acá viene Q2, entonces ahí tenés que vencer el campo de Q1, ¿sí? Ahí sí vas a tener fuerza eléctrica, porque ¿qué pasa acá? El campo, debido a 1, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Vos estás haciendo fuerza en contra del campo porque la querés traer, no sé, ponerle acá, al punto P. Entonces, esta es la fuerza tuya del agente externo, ¿sí? Y vos tenés el diferencial de L, tu desplazamiento, que estás yendo en contra, ¿no es cierto?, de este campo. Y por el otro lado tenés la fuerza del campo eléctrico. Acá está la carga, que la está repeliendo, suponiendo cargas de igual signo, ¿sí? Acá tenés tu Q2. Esta es Q2. ¿Estamos? Entonces, voy a borrar este porque se supone que ya está acá, en esta posición. Entonces, ahí sí te estás oponiendo, ¿sí? Entonces, la fuerza del agente externo es contraria a la fuerza del que ejerce el campo sobre ella, sobre la Q2, y de hecho por eso el origen del campo es debido a Q1, ¿sí? Entonces es por eso que la primera es gratis y que ya la segunda y la tercera y todas las demás ya tienen que pagar, o sea, tienen que hacer fuerza, hay una energía, tiene que hacer trabajo, y si tiene que hacer trabajo, ese trabajo se va a transformar en energía acumulada del sistema. Ese trabajo que este tipo, o quien fuere, hizo, porque tuvo que vencer a esta fuerza eléctrica, digamos, queda luego valorado, por así decirlo, o mejor dicho, transformado en energía potencial del sistema, ¿sí? ¿Ahí se entendió? Entonces, lo que decía es lo siguiente. Ahora vamos a suponer cargas positivas. El campo eléctrico, hay un poco de delay, por eso llegan los mensajes. Ok, entiendo. Entonces, si acá tengo una carga Q, este va a ser el campo eléctrico en general. Obviamente esto es un plano, ¿no? Esto es en el espacio, ¿no es cierto? Lo que quería mostrarles, bueno, estas las voy a sacar ahora. Vamos a poner cat. Entonces, decía que si acá vamos a hacer lo mismo que lo que hicimos con la masa antes de la Tierra y física 1, bueno, pero ahora lo vamos a hacer con esto. Vamos a poner acá una Q grande, que es la generadora del campo, y esta Q chiquitita. Si yo quiero ir, o sea, la llevo en contra del campo, vamos a suponer, esta es la fuerza del agente externo, ¿sí? Contraria al campo eléctrico. Como las dos son positivas, vamos a suponer esta la Q0, vamos a ponerle así, ya se acuerdan que es positiva y no tener que estar. No, mejor dejémoslo así. Vamos a poner Q grande, Q puntual grande, así después lo podemos generalizar. Entonces, la fuerza del campo eléctrico que ejerce el campo eléctrico pero va a ser igual y contraria, ¿sí? Entonces, lo que digo es, si lo quiero llevar a velocidad constante, ¿no?
¿qué va a pasar? Acá tengo 180 grados. Entonces, fíjense esto. A medida que me corro en contra del campo eléctrico, aumento la energía potencial. Esto es importante tener en cuenta. Entonces, si me voy para allá, lo que va a suceder es que la variación de energía potencial, esperen, lo vamos a poner en negro. La variación de energía potencial es mayor a 0, porque estoy yendo en contra del campo. Ahora lo voy a anotar igual. Y por el contrario, el trabajo de la fuerza eléctrica, ¿sí? Recuerden, el trabajo va a ser menor que 0. Es el trabajo de la fuerza eléctrica. Yo se lo voy a aclarar acá por las dudas, porque también está el trabajo de la fuerza externa. Por supuesto, el trabajo del agente externo va a ser contrario en signo al trabajo de la fuerza eléctrica. ¿No ven que van para... Una está alineada con el diferencial de desplazamiento y la otra no? ¿Está bien? Entonces, esto tener en cuenta. Y por el contrario, si me fuera para el otro lado, es en ese sentido. El diferencial de desplazamiento también es en ese sentido. Y la fuerza externa, si es que yo quiero transportar la carguita a velocidad constante, obviamente es en este sentido, ¿sí? Acá hay 180 grados, pero como no me interesan estos grados, a mí me interesa este, que es 0 grados, ¿sí? Porque es siempre, acuérdense, el trabajo de la fuerza eléctrica, calculamos nosotros. Si queremos saber el del agente externo, calculamos el eléctrico y le cambiamos el signo, ¿se entiende? Entre A y B va a ser la fuerza eléctrica escalarmente el diferencial de desplazamiento. Como acá el coseno de 0 es 1, entonces en este caso, si nos vamos si nos alejamos ¿qué dice? Ok. Si nos alejamos, tengo que sacar esos anuncios. Bueno, si nos alejamos de la carga originaria del campo, o sea, si vamos a favor del campo, voy a escribirlo así queda más claro. Si voy a favor de E. Y acá esto sería si voy en contra de E. Y acá vamos a subrayar en contra y a favor. Entonces, si vamos a favor de E, ¿qué es lo que va a pasar? La variación de energía potencial electrostática va a ser menor que 0, o sea, va a ser negativa. Y el trabajo, como el coseno de 0 es 1, el trabajo de la fuerza eléctrica es positivo. Exactamente lo contrario a lo que vimos acá. ¿Está? Entonces, de esta manera hacemos una analogía entre lo que pasa con la energía y el trabajo en física 2, o sea, en electrostática, respecto de lo que habíamos visto hoy de física 1. ¿Está bien? Las dos son positivas. ¿Estamos? Bien, a ver, vamos por partes. Bueno, primero paso a contestar la pregunta de Matías. No es que la fuerza exterior es menor. Las fuerzas son iguales, pero si yo quiero llevar el sistema, la idea, y lo van a ver en los finales, en los parciales, por lo general es así, es a velocidad constante, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si vos querés llevar a velocidad constante para que no haya aceleración, no puede haber, la sumatoria de fuerzas en una misma dirección tiene que ser igual, ¿sí? La suma vectorial, o sea, el módulo tiene que ser igualmente opuestas, una para un lado, otra para el otro, y eso ya se está moviendo, porque se mueve a velocidad constante, ¿sí? Estamos, en algún momento se habrá, digamos, acelerado hasta la cierta velocidad que se quiere transmitir, bueno, eso es otro tema, pero se quiere mover desde
desde un punto a otro, desde A a B, en el espacio, a velocidad constante. Por lo tanto, las fuerzas tienen que ser igual. Porque fíjate, si yo suelto la carguita y se entra a acelerar por el campo eléctrico, ¿sí? Si yo suelto una carga positiva, por ejemplo acá, mire, estoy mostrando acá. A ver. Si suelto la carga positiva y no hago ninguna fuerza, digamos, del agente externo acá contraria, en este caso, la carga que hace, se me va para la derecha, ¿ven? Se me va para la derecha, se me entra a acelerar hacia la derecha. ¿Tá? Por lo tanto, la carga empieza a perder energía potencial. Fíjense que si se va para la derecha, sería ponerle este el caso. Yo la suelto acá quiero decir. La suelto. Acá me faltó, de paso, estoy viendo que acá me falta fuerza externa. Acá, estamos acá. Si yo suelto la carga, en este caso, ¿sí? Y no la acompaño, no hago una fuerza igual y opuesta, y la voy acompañando, es como que voy soltando la cuerda, vamos a decir. Si yo no hago esto y yo suelto la carguita sola y no hay fuerza externa, ¿la carga qué hace? Se me va para la derecha. Para allá. ¿Se entiende? Y se entra a acelerar. Por eso es que se quiere mover a velocidad constante y se la acompaña con una fuerza igual y opuesta a la eléctrica, en sentido contrario. Y les aclaro algo, no es una fuerza constante, lo vuelvo a aclarar. Les aclaro algo, no es una fuerza constante, sino que es variable porque acuérdense que la magnitud de la fuerza varía con el cuadrado, con la inversa del cuadrado de la distancia. Entonces algunos en los parciales o en los finales se equivocan y lo resuelven por fuerza, y esto se resuelve por energía, los problemas estos. ¿Por qué? Porque la fuerza es variable y depende de la distancia, y sería un lío como calcular eso, ¿está? Entonces, sepan lo siguiente, la fuerza eléctrica que hace el campo eléctrico es hacia la derecha, en este caso, ¿está? Entonces, si yo quiero moverle esa carga a velocidad constante, tengo que hacer una fuerza igual y opuesta a la del campo eléctrico y mantener la velocidad constante. ¿Estamos? Pero sepan que tanto la fuerza eléctrica como la fuerza del agente externo van a tener que ir variando a medida que la carga se aleja. ¿Está? ¿Está claro eso? Bueno, espero haberte contestado. Y por el contrario acá, si yo estoy acá, tengo que hacer una fuerza igual y opuesta al campo eléctrico. Ahora estoy acá, estoy yendo hacia la izquierda. ¿Está? ¿Por qué? Porque a medida que me voy acercando, mayor va a ser la repulsión. Suponiendo cargas iguales siempre, igual signo. ¿Tá? No cargas iguales, cargas de igual signo. Entonces, a medida que me acerco hacia la izquierda, o sea que me acerco que voy en contra del campo y que me acerco a la fuente de campo, que es esta carga Q grande, Q mayúscula, cada vez va a ser más la fuerza. Y va a ser más la fuerza que yo, como agente externo, voy a tener que hacer para vencer esa fuerza eléctrica y continuar moviendo la carga a velocidad constante. Pregunta, dijimos que a medida que nos alejamos de la carga, el trabajo disminuye. Claro, a medida que te alejes de la carga originaria de campo, ¿no? Si vos te alejás, ¿qué haces? Perdés energía potencial, ¿sí? Perdés energía potencial. Por lo tanto, cada vez menos vas a tener que hacer trabajo, cada vez vas a trabajar menos, vamos a decir, ¿sí? ¿Se entendió, Eliana? Y por el contrario, si vos vas en contra del campo, o sea, no si te alejas, si vas en contra, o sea, si te acercás, pasa al revés. Cada vez vas a tener que realizar más fuerza para vencer la fuerza eléctrica, que cada vez va a ser mayor, porque acordate que varía por ley de Coulomb con el cuadrado de la distancia, con la recíproca del cuadrado de la distancia. Entonces cada vez que el denominador se hace más chiquitito porque estás más cerca, ¿me entendés? Al elevar al cuadrado se hace a su vez más chiquitito, más si es menos de 1 metro, y un número menor a 1, 0, algo, se hace cada vez 0, algo por el cuadrado, se hace más chiquitito, y entonces en el denominador mucho más chico te da una fuerza mucho más grande. Cuando vos decís entonces la fuerza del campo o suma de campos, sí, suponiendo que haya más cargas, te entiendo que estás diciendo eso, en vez de una carga puntual generadora del campo eléctrico, que haya otras. En definitiva, sí, es la suma del... Cuando tengo una distribución de cargas, sean puntuales o sean distribuidas en forma continua, cargas continuas, o sea, densidad, a lo que sea, eso en el espacio impone un campo eléctrico, ¿sí? Hay un mapa de campo eléctrico que cuanto más carga tenga o más complicado será, vaya a saber, ¿no es cierto? Calcular las líneas de fuerza que se distribuyen en el espacio, ¿está? Bueno, entonces, si vos vas en contra de una línea de campo, suponete que en cierto lugar tenés el definido o sabés, conocés el campo eléctrico. Si vos vas en contra, tomás
vas a aumentar la energía potencial. ¿Mm? Si vas a favor, vas a disminuirla. Y con el trabajo pasa exactamente al revés. ¿Está bien? A ver la segunda parte. Y luego la exterior sería variable. Las dos van a ser variables porque depende de la intensidad de campo eléctrico. ¿Se entiende? Supongamos que yo, miren, acá tengo esta superficie. Esto que estoy mostrando de canto es en verdad, ponele una superficie plana, ponele de 1 centímetro por 1 centímetro. Ponele. Si yo estoy ahí, fíjate, hay 3 líneas que la cortan, que la atraviesan, ¿sí? Si yo me paro con la misma superficie acá, va a haber solo una línea. Lo que quiero mostrar es que el campo eléctrico es más intenso a medida que estoy más cerca de la fuente de campo. ¿Está bien? Espero que se haya entendido. Entonces, por ende va a variar la intensidad del mismo y por ende la fuerza, tanto la eléctrica como la del agente externo, si quiero transportar una carga a velocidad constante. Ya dijimos cuando son del mismo signo. Entonces, cuando son de signo contrario, ¿qué va a pasar? Va a pasar al revés. Lo que va a suceder es, supongamos que acá tenemos una carga negativa, la carga Q. Entonces, el mapa de campo eléctrico va a ser hacia ella, ¿sí? Mire, lo hacemos así porque así, la idea de acá justamente es entender, si no... Perdón, es hacia adentro, ¿sí? Entonces, si acá tengo una carga Q, una carga positiva, esta Q es menor a 0. Obvio, ya lo puse ahí. Esta Q es positiva. Fíjense, acá qué va a pasar. Si yo suelto la carguita, la suelto, ahí como está, esta se entra a acelerar hacia allá, ¿sí? O sea, la fuerza del campo eléctrico, este es el campo eléctrico, obviamente. Entonces la fuerza eléctrica va a ir hacia ahí. Entonces, si yo soy un agente externo y quiero que esto se mueva o se desplace a velocidad constante, ¿qué va a pasar? El diferencial de L, si quiero ir, mejor dicho, si voy a favor del campo, o sea, en este caso sería ir hacia la carga Q grande, la carga negativa, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a perder energía potencial y voy a aumentar energía cinética, ¿sí? Si voy para allá, que en definitiva esto es lo mismo que antes en el sentido de ir en sentido a favor del campo. Si voy a favor del campo, implica que perderé energía potencial y ganar, bueno, si la suelto ganaré en energía cinética, y si no, y lo que va a pasar acá es que el trabajo del campo eléctrico, ¿cómo va a ser? Va a ser positivo. Perder energía potencial es que la variación de la energía potencial va a ser negativa. O sea que fíjate, a favor del campo se cumple que el trabajo es positivo y que la variación de energía es negativa. ¿Qué habíamos dicho antes? Si voy a favor del campo, el trabajo es positivo y la energía es negativa, ¿sí? Con la diferencia es que acá me alejaba, ¿sí? ¿Ven? Esperen que no puedo subir. En el cargo de cargas con cargas del mismo signo, yo me alejaba. En cambio, acá me estoy acercando. Sin embargo, pasa el mismo efecto. ¿Se entiende? Porque estamos con cargas de signo contrario. Y lo mismo, pero al revés, pasa si voy en contra del campo. Entre la fuerza eléctrica y el diferencial de desplazamiento. Porque acuérdense que el trabajo siempre relaciona el trabajo de la fuerza eléctrica. A ver, uno si quiere puede calcular directamente el trabajo del agente externo, pero sepan que para las fórmulas y expresiones que vimos y los signos y todo eso, me refiero al trabajo de la fuerza eléctrica. Entonces, en este caso, fíjate, al ir en contra del campo eléctrico,
lo que va a suceder es que voy a ganar energía potencial y el trabajo de la fuerza eléctrica va a ser negativo. Similar a lo de antes, pero cambia el tema del sentido de movimiento. Bueno, está bueno, así como cuando habíamos visto en física 1, ¿se acuerdan? Que los problemas se podían resolver de dos maneras, ¿no es cierto? En cinemática, ¿se acuerdan? Que uno podía tener velocidades y fuerzas o resolverlo por energía. Entonces, es bueno tener asociado acá una función potencial. Esto se puede hacer función potencial, no energía en este caso. La energía ya está, energía potencial, por supuesto, ya lo vimos, pero ahora una función potencial. Y esto nos facilita mucho las cosas, ¿sí? Porque nos vamos a independizar de la magnitud de la carga. Entonces, si ahora simplemente nosotros dividiéramos, vamos a poner, el potencial es una función que va a depender de las coordenadas espaciales, ¿sí? X y Z. O sea, es una función que depende justamente de la posición, al igual que la energía. Es muy similar en concepto, si bien es distinta la magnitud, pero ambas son escalares, obviamente, como el trabajo, la energía. Y el potencial lo definimos de la siguiente forma. En un punto, potencial en un punto P, vamos a definirlo como la energía de ese punto P dividido una carga Q0. Así como usábamos la carga Q0 para, digamos, ver cómo era el campo eléctrico en un punto, dependiendo hacia dónde se me aceleraba, la fuerza que experimentaba. Entonces ahora acá, al dividir la función de energía potencial, que si se acuerdan tenía que ver con las cargas, ¿sí? necesitábamos dependía de las dos cargas. Ahora al dividir por esta Q0, es como que yo puedo poner una Q0 en un determinado punto en el espacio y ver cuál es el potencial en ese lugar, independientemente de si yo tengo que andar con cargas. O sea, es qué condición me impone en el espacio, ¿sí?, las cargas a nivel energía potencial, ¿sí? Por eso se define el potencial. Entonces, vamos a poner acá. Lo que se suele hacer es definir, o con lo que vamos a trabajar por lo general es con diferencias de potencial, ¿sí? Con diferencias de potencial. Porque de la misma forma que trabajamos con diferencia de energía. Entonces, si nosotros hablamos de diferencia de potencial entre A y B, esto va a ser igual a la variación de la energía potencial electrostática entre A y B dividido una cierta carga Q0. Entonces, fíjense que esto va a implicar que la variación de potencial, lo pongo así con estas alitas arriba, la B corta, para que se entienda que estoy hablando de la magnitud y no de la unidad, que va a ser el volt. Desde ya les aviso. Esto es igual al potencial final menos el potencial inicial, que va a ser el A. Entonces, esto se define como la diferencia de potencial electrostático entre los puntos A y B. Diferencia de potencial entre A y B va a ser igual. Recuerden, ¿cómo era la energía? Era menos el trabajo. Entonces vamos a poner menos la integral entre A y B de el trabajo, ¿se acuerdan? Porque la energía es menos el trabajo, y el trabajo, que es la fuerza. Recordar que esto es el trabajo de la fuerza eléctrica, ¿sí? Entonces, esto por unidad de carga. Entonces vamos a poner, lo voy a poner acá antes. Permítanme. Vamos a poner 1 sobre Q por menos 1 sobre Q. ¿Está?
Entonces, ¿qué va a pasar? Espera, voy a poner directamente un igual. Acá voy a tener menos 1 sobre Q0 por la integral. ¿Y quién es la fuerza? ¿O quién era? Ya lo habíamos dicho antes. La fuerza es la fuerza eléctrica, es la carga Q0 por el campo, ¿sí? Escalarmente el dl. Y fíjense, esto se va, con lo cual nos queda la definición de la diferencia de potencial entre dos puntos A y B como la integral del producto escalar entre el campo eléctrico y el diferencial de desplazamiento, que no es otra cosa que la circulación del campo eléctrico, ¿está? Entonces vamos a poner esto, ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una trayectoria, cualquiera sea, entre los puntos A y B, ¿sí? El potencial, mejor dicho, la diferencia de potencial es justamente la circulación del campo eléctrico a lo largo de esa trayectoria, ¿sí? Que, como vemos, estos son mis diferenciales de L, ¿sí? Y bueno, vaya a saber cómo es el campo. El campo podría ser, no sé, una cosa así. Notar siempre que al estar el producto escalar es muy importante, y acá viene un concepto muy importante, es muy importante entender que si yo me muevo, mucha atención acá, si yo me muevo a favor, mejor dicho, perpendicularmente al campo, ¿qué va a pasar? No voy a tener variación en la energía potencial y por ende en el potencial. ¿Estamos? Así que eso es algo importante a tener en cuenta. Supongamos tener una carga puntual, Q. Puede ser positiva, puede ser negativa. Obviamente es positiva porque yo ya estoy definiendo cómo es el campo eléctrico, ¿está? Al poner las líneas de fuerzas salientes. Entonces, si yo quisiera saber el potencial, no sé, ponele acá, en el punto P, B sub P, ¿a qué es igual? Bueno, a ver, hay que aclarar algo. El potencial en un punto solo, poco me sirve, si bien me pueden pedir, pero lo que pasa es que estamos referenciando siempre a potencial cero en algún lado, ¿se entiende? Entonces, si yo lo único que tengo en mi universo es una carga puntual, esta carga Q, la voy a correr porque si no, no se ve, ahí, Q, entonces se supone que no hay otra carga en el universo, digamos, excepto la Q0, esa que yo vaya a posicionar acá en P, ¿sí? Y justamente quiero saber el potencial que me impone esta carga Q en el punto P, que va a estar situado a, no sé, una cierta distancia R, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Muy simple, agarro la definición que tengo acá, que la voy a volver a escribir, ahí está, ¿ven? Bueno, no, ya está. La variación de potencial es igual a menos la integral del campo de L. Bueno, ¿cómo era el campo de una carga puntual? Como todos recordaremos, la carga del campo el campo eléctrico de la carga puntual es KQ sobre R cuadrado R versor. ¿Estamos? Entonces, lo que tengo que hacer es aplicar la fórmula. Y la diferencia de potencial justamente va a tener que ver con infinito. Porque esto tiene que ver, acuérdense, uno a veces dice, uy, ¿qué es potencial? Si se entendió bien lo de la energía potencial, que explicamos hace un rato al principio, entonces se entiende potencial, es simplemente esto afectado por la Q. Algo que no dije, que ahora me estoy acordando, vamos a ponerlo acá, potencial electrostático, ¿en qué se mide? Entonces vamos a poner las unidades de B, es el volt, porque es el joule dividido el coulomb, ¿sí? A ver, se me fue el botón, ahí está. ¿Sí? Es el joule, que es en lo que se mide la energía o el trabajo, dividido el coulomb, que es en lo que se mide la carga.
¿Estamos? Entonces, Joule sobre Coulomb, esto es Volt. ¿Sí? Bien, ahora sí, seguimos. Entonces, me decían esto. Yo quiero la diferencia potencial, o el potencial en P, pero bueno, en definitiva es la diferencia potencial entre infinito, que ahora vamos a recordar que es 0, y el punto P. Esto va a ser igual a ¿qué cosa? A menos la integral del campo, que ya lo meto acá, o sea, KQ sobre R cuadrado. El reversor escalarmente dl, ¿entre quién? Entre para R siendo infinito y R, el R, simplemente R, o el R de P. ¿Sí? Bien, esto, como ya sabemos, ya hicimos esta integral. Esto nos va a dar más KQ sobre, vamos a hacerlo con detalle de vuelta para que nos quede claro, KQ por 1 sobre R, este final, menos 1 sobre algo que tiene infinito. Por supuesto, esto que está acá, perdón, esto que está acá es 0. Con lo cual, el potencial en el punto P, que no es ni más que la diferencia potencial entre P, vamos a hacer reiterativos para que se nos quede, aunque sea por repetición. Esto va a ser el potencial de infinito menos el potencial, al revés, el potencial de P final menos inicial. Potencial de P menos el potencial de infinito. Y esto va a ser igual, como dijimos que esto era 0, entonces en definitiva es el potencial de P, ¿sí? Pero bueno, es la diferencia potencial entre infinito y el punto este P acá. Suponiendo un sistema de referencia en la carga, ¿no? Podría estar en otro lado, pero para no complicarlo lo ponemos ahí en la carga, lo asumimos ahí, y por eso es que decimos que desde la carga acá hasta el punto P está ese radio R que puse en celeste. Bueno, entonces esto va a ser igual a KQ sobre R. Ni más ni menos, así de simple. ¿Está? Y por eso, como esto es 0, entonces podemos decir en este caso, porque no hay distribución de cargas en el infinito, porque si hubiese cargas en el infinito, no es 0 en el infinito, ¿sí? Va a haber distribuciones de carga que el potencial se puede definir 0 en otro punto, ya lo vamos a ver. Entonces, podemos asumir o poner que el potencial en el punto P va a ser igual a KQ sobre R. En forma general, si yo tuviese otra carga, tuviese una carga acá, otra carga acá, otra carga acá, una distribución de cargas, otra carga acá, y acá está el punto P, entonces yo lo que tengo que hacer es considerar los distintos radios, ¿sí? Por ejemplo, carga 1, poner que esta sea menos carga 2, por suponer que sea negativa, carga 3 y carga 4. ¿Sí? Bueno, si yo quiero saber el potencial en el punto P, ¿cómo se resuelve? Y bueno, vale el principio de superposición, es el potencial que cada una de esas cargas imponga, ¿sí? Que tiene que ver un poco como lo que habíamos hecho antes de la energía potencial del sistema. Bueno, con la diferencia que acá lo que tengo que calcular es el potencial. Si yo ya sé cuánto vale, o mejor dicho, cómo calcular el potencial de una carga, listo, vale superposición, podría generalizar de esta manera. El potencial en el punto P va a ser igual a la sumatoria de los potenciales sub i, ¿tá? De igual a 1 hasta n, ¿tá? ¿Y cómo es esto? Y bueno, esto va a ser igual a la sumatoria desde igual a 1 K por Q sub i dividido R sub i. ¿Estamos? Entender ¿qué cosa? Que vale el signo. Si lo hiciéramos con números, ¿ven? Acá está la expresión general. Si lo hiciéramos con números, bueno, qué sé yo, Q1, podríamos hacer un ejercicio, pero no creo que no tiene sentido, es hacer cuentas nomás. Ya ahora vamos a hacer, ya vamos a hacer con otro en la guía. Pero digo, si Q2 fuese, qué sé yo, menos 8 microcoulombs, y bueno, acá, como esto es negativo, más, menos, entonces esto será negativo, ¿está bien? Incluso si todo fuera negativo, bueno, el potencial ahí sería negativo, ¿se entiende? Ejercicio muy sencillo, dice calcular el potencial B en el origen de coordenadas. Bueno, vamos a agarrar, este es el ejercicio 47. Fíjense, recuerden que el potencial,
vamos a poner ahí, es en el origen. El punto P es en el origen. El potencial depende de X y Z, o sea, en general el potencial es igual a una función de X y Z, ¿está? Entonces me están pidiendo para X, en este caso, X y Z 0, ¿está? De acá a acá, el radio, vamos a decir, es Y1. Y de acá a acá, es X2. ¿Sí? O sea, el radio, todo esto también se puede hacer vectorial, obviamente, pero ya les voy a dar expresiones vectoriales, porque en algún caso lo vamos a usar, pero acá, a ver, lo que quiero decir es, el vector 2, R2, ¿quién vendría a ser? X2, 0, vamos a hacerlo así, a ver. Vamos a hacerlo, lo fácil lo vamos a hacer difícil para que igual no va a ser difícil, es muy rápido esto, pero para ver, fíjense, y el R1 es igual a 0 en X, Y1, ¿ven? Entonces, el origen, el vector R, digamos, final, o donde quiero conocer el campo escalar B, recuerden que B no es un vector, B corta es el potencial, es un escalar, porque proviene de la energía potencial electrostática, que es un escalar la energía, que es el negativo del trabajo. Bueno, estoy repasando. Entonces, este es el vector nulo, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es la distancia. Yo lo que tengo que considerar son las distancias, en verdad, entre el punto P y cada una de las cargas. Yo acá lo generalicé como R1, R2, R3 para hacerlo más fácil, para no restarle el origen, que es lo que estoy poniendo ahí en P, digamos. ¿Sí? Y particularmente acá el punto P coincide con el origen, ¿sí? Me están pidiendo en el punto P, es en el origen. Me lo podrían pedir en cualquier otro lado, aclaro, pero ahí ya tengo que usar trigonometría o tengo que ver cómo calcular las distancias. En este caso es bien fácil porque me lo dan recontra sencillo, me las dan sobre los ejes, ¿se entiende? Entonces lo que sea que valga X2 y Y1, bueno, ya tengo los radios. Entonces, lo que decía es, para calcular el potencial en el origen, esto va a ser igual a K Q1 sobre la distancia Y1 más K Q2, la distancia X2. ¿Se entiende? ¿Esto de dónde sale? Y bueno, estos son justamente las distancias. Si yo tuviese que restar, aparte es el módulo, ¿no es cierto? Pues la distancia es final menos inicial, con lo cual esto va a surgir de hacer R2 menos el origen, ¿sí? Y esto va a ser R1, perdón, esto es R1, esto es R2 menos el vector nulo, que en este caso sería nuestro R, ¿sí? Acá vale lo mismo que habíamos visto en campo eléctrico, ¿eh? El vector R es el vector a donde quiero conocer el potencial, y el vector R' sería el que va barriendo mi distribución. En este caso, el R1 y R2 sería R'1 o R'2, si se quisiera. Bueno, conclusión, ahí está esto. En definitiva, el potencial en el origen es igual a K por Q1 sobre Y1 más Q2 sobre X2, que esto es lo que nos da la respuesta. Bueno, muy simple.